Katherine Johnson y los viajes espaciales, Emily Warren y el puente de Brooklyn, Heidi Lamar y el wifi, Rachel Carson y la ecología, Annie Leibovitz y el retrato de una era. El talento femenino mejora el mundo gracias a las disciplinas STEAM y tú puedes formar parte de ellas. Las empresas de Asturias te esperan. Pues nada, buenos días a todos. Como dice Rosana, pues nada, es un placer volver a estar en este centro porque además guardamos muy buen recuerdo del paso por aquí, porque luego sé que hicisteis unos proyectos que estuvieron genial y que los vimos en el espacio Circus. Eso, bueno, las expectativas en este centro, dado el primer paso, pues las expectativas, como podréis comprobar, son altas, ¿vale? Pero bueno, me presento, yo soy Lidia, trabajo en CETIC Centro Tecnológico. Marta, que está detrás de la cámara, es compañera mía en CETIC Centro Tecnológico. Aquí tenemos a Carolina, que es de FADE. Tanto CETIC como FADE coordinamos el proyecto Assistim, que es el que nos trae aquí hoy. Y os presento a Patricia, luego la presentaré un poquito más adecuadamente, pero bueno, también a Patricia, que va a ser la ponente, la que os va a dar la charla. El proyecto ya lo conocéis, Assistim, se trata de... lo que buscamos es, cuando se dice promover los estudios científico-tecnológicos, bueno, yo creo que todos sabemos lo que pasa, ¿no? Que hoy, pues, tanto las chicas, sobre todo las chicas, pero también los chicos, cada vez van menos a carreras o formación profesional de este ámbito que llamamos STEAM, ¿no? El que tiene que ver con las ingenierías, con las matemáticas, con la tecnología, ¿vale? Y sin embargo el mercado de trabajo nos dice que donde va a haber más trabajo es precisamente en todas las profesiones vinculadas a estas áreas. Nosotros no pretendemos que vosotros seáis todos ingenieros, ingenieras, ¿vale? Lo que queremos es que elijáis lo que elijáis, elijáis de una forma informada. Y por eso hacemos el proyecto. Aquí habrá gente que quiere ir a hacer historia y genial. Y otros querrán hacer matemáticas y estupendo, ¿vale? ¿Qué pasa con las ingenierías informáticas, las ingenierías industriales? ¿Qué pasa en general con esto? Que son las más desconocidas. Todos sabemos a qué se dedica un médico, pero una ingeniera es más difícil de saber cuál es su trabajo, ¿vale? Pues eso es simplemente lo que buscamos. Estéis informados y por eso hacemos este proyecto, que como os he dicho, lo coordina FADE y CETIC, pero que lo hacemos gracias a que hay unas empresas que lo patrocinan, que ponen dinero para que podamos hacer este proyecto, ¿vale? Que son todas estas que tenéis aquí o todas estas que tenéis aquí, ¿vale? El proyecto tiene varias acciones y una de ellas ya la conocéis porque Rosana ya sé que estáis trabajando ya en proyectos. Se me ha quedado una cosa, agradecer tanto a la dirección del centro como a Rosana el que ellos consideren que este proyecto es interesante y han decidido pues que quieren estar en este proyecto y eso también es de muy agradecer, ¿vale? Y sobre todo agradecer a una profesora como Rosana, que tenéis una suerte enorme de tenerla, porque los proyectos muchas veces las cosas salen gracias a personas como ella, ¿vale? ¿Qué más os digo? Ya sé que estáis haciendo, ya van los proyectos por ahí encaminados, genial. Sabéis que algunos, no con todos, pero con algunos finalistas nos veremos al final en el espacio Circus. Y desde luego no tengo ninguna duda que veré a algunos de vosotros por allí. Y además hay sorpresas, ¿vale? Ya sé que vosotros estáis motivados de sobra para hacer el proyecto, pero además va a haber sorpresas, con lo cual más motivación, ¿vale? Y ahí lo dejo. Nada, vamos a presentar ya a Patricia. Patricia es ingeniera química
Además tiene un máster en Química y Desarrollo Sostenible. Y tiene mucha experiencia en trabajar en la industria, en diversas industrias, y además con perfiles profesionales diferentes. Y eso es lo que nos gusta, porque, por ejemplo, una ingeniera como ella puede hacer cosas muy diferentes. Y eso es lo más enriquecedor de este tipo de carreras. Que puedes hacer, no son trabajos monótonos, todo lo contrario, porque tiene una diversidad de desarrollo profesional enorme. Y un ejemplo lo tenemos con Patricia. Ella tiene experiencia en temas de seguridad, de mantenimiento y temas de investigación. Y lo voy a dejar ahí, porque para eso tenemos a Patricia, para que ella cuente toda su experiencia. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, quería dar primero las gracias a FADE y a la Fundación CETIC por darme la oportunidad de venir aquí, que me hacía muchísima ilusión poder contaros un poco mi historia profesional y académica, por si os sirve un poco de inspiración o hay algo que os pudiese gustar y os apetece hacer lo mismo. Entonces os voy a contar un poco la historia. Bueno, voy a empezar por el principio, ¿vale? Nací hace 40 años. Me parece mucho, pero pasa rápido, en un pequeño pueblecito de la costa de aquí de Asturias, que seguro que todos conocéis, que se llama Cudillero. En 1990 mi familia se trasladó a Avilés para abrir un pequeño comercio en el centro de la ciudad, y una de las cosas que a mí más me sorprendió de venir de un pueblecito costero a una ciudad como era Avilés era toda la industria que rodeaba a esta ciudad, ¿no? Que era, a mí solo ver las chimeneas me dejaba atónita, ¿no? Pero fue un poco también ese entorno que me rodeaba el que me inspiró a estudiar lo que estudié y a trabajar en lo que luego trabajé, ¿vale? Bueno, inspirada por la ciencia. Ahora que me estaban comentando de qué curso erais más o menos, me recordó que yo viví esta experiencia de inspiración justo en el curso en el que estáis ahora, precisamente. Me gustaba un montón el cine, me compraba un montón de revistas de cine y iba muchísimo al cine. Es verdad que en aquella época el cine era mucho más accesible económicamente que lo que es ahora, pero una de las películas que me impactó fue la película de Volcano, ¿vale? En esta película, que se desarrolla en Los Ángeles, en un parque que hay en el centro de Los Ángeles, surge un volcán y bueno, todo el sistema de la ciudad digamos, de emergencias y de geología y demás lo abordaba una chica, ¿vale? Que es Annie Hayes, que es esta actriz, ¿vale? Me gustó tanto cómo la chica supo abordar esta emergencia en cuanto a cómo tomar los datos, tomar decisiones, todo eso me gustó muchísimo, aparte de lo emocionante y, bueno, al final esto es Hollywood, ¿no? Y es todo como muy de película, lógicamente, pero me gustó toda esa emoción y cómo esta chica, precisamente una mujer, gestionaba todo esa historia, ¿no? Y a raíz de eso me empezó a gustar la vulcanología, y de la vulcanología me empecé a inspirar con la geología, un poco porque justo en ese momento en el instituto estaba dando precisamente temas de minerales y de temas de geología en general, ¿vale? Y me empezó a encantar el tema de los minerales. Y dentro de los minerales descubrí que detrás de esos minerales había una química y que cada mineral tenía una fórmula química. Y me empecé a inspirar a intentar conocer todas esas fórmulas químicas para intentar saber esos minerales que aportaban a la sociedad o qué se podía extraer de esos minerales que luego podían ser útiles. Entonces todo eso me llevaba una cosa con la otra, ¿no? Y entonces llegó un poco el momento en el que qué voy a estudiar, o a la hora de elegir en el instituto qué asignaturas voy a elegir, ¿vale? Es diferente el sistema educativo que tenéis ahora al que yo viví, en el que si elegías ciencias tenías que hacer todas estas asignaturas sí o sí, no podías elegirlas. Pero aparte de la química, que ya lógicamente me apasionaba ya de por sí por todo lo que venía detrás, las matemáticas, bueno, estaban bien, no era una cosa que me entusiasmara, pero se me daban bien. La física, bueno, tampoco me gustaba mucho, pero bueno, se me daba bien y tampoco estaba mal. Pero llegó el dibujo técnico. El dibujo técnico empecé sobre los 13, 14 años
y tenía la opción de elegir como optativa dibujo técnico u otra asignatura, que en este caso era informática en aquel momento, en torno a los 15 y 16. Y os voy a contar esta historia porque creo que os va a servir para que veáis que no porque algo no se os dé bien, no es posible superarlo, ¿vale? En el dibujo técnico, que desconozco cómo es ahora, pero en aquel momento consistía en hacer semanalmente una lámina de dibujo, bueno, pues con el compás, con la escuadra del cartabón, y luego pasar la tinta con un rotring. Bueno, era bastante laborioso. Y yo tengo un problema con las manos, ¿vale? Mis manos sudan, no os imagináis cómo, o sea, a chorros, ¿vale? No es porque esté nerviosa, ni muchísimo menos. Es mi estado natural. O sea, cuando estoy durmiendo, me sudan las manos. Imaginaros cómo voy a hacer yo una lámina con estas manos. Para mí era imposible. Yo decía, no lo puedo hacer, o sea, lo siento mucho, pero no lo puedo hacer. Probé a ponerme guantes. Tampoco era capaz. Probé a ponerme guantes de otro tipo, más suaves, de algodón, nada. Bueno, para mí hacer la lámina semanalmente era llorar todo el tiempo hasta que conseguía hacerla, no bien, pero la conseguía hacer. Y mi motivación era, el día que yo pueda no elegir dibujo, no lo voy a dudar ni un segundo, que no lo voy a elegir. Pues llegó ese día, 3 años después, y cuando me llegó la hoja, vamos, lo primero que hice fue, no, informática, dibujo no. Me senté cuando lo entregué el papel y dije, tengo que elegir dibujo. Tengo que elegir dibujo porque si luego quiero hacer una ingeniería o quiero hacer algo que necesito dibujo, me estoy limitando. Cogí, me levanté, le eché tipes y le puse la cruz a dibujo técnico. Todo el mundo me decía, ¿pero estás loca? O sea, pero si es que no te gusta ni el dibujo, ni se te da bien, te va a suponer más tiempo que el resto de las asignaturas, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Y lo tuve tan claro que desde ese momento hasta que acabé el bachiller saqué sobresaliente en dibujo técnico. Para que veáis el reto que yo tenía por delante, de decir, esto a mí no se me pone por delante y lo hago y encima voy a sacar buena nota. ¿Vale? Entonces, cuando tengáis estas asignaturas y digáis, yo esto no se me da bien, no soy capaz, todos podemos, de verdad. Si yo pude con estas manos hacer las láminas en tinta, vosotros también podéis. Es más, llegó un momento en que le hacía yo a mis compañeros las láminas, imaginaros. ¿Vale? Así que no os limitéis por ninguna de estas asignaturas y no todas os tienen que dar bien, ¿vale? Acabó el bachiller y tenía que decidir qué estudiar. Había varias opciones, todas tenían algo de química, ¿no? Porque al final era lo que me gustaba. Estaba la ingeniería química. Bueno, estaba primero la química, ¿no? Que al final era lo que yo en realidad estaba estudiando en el instituto, la química que podéis estudiar vosotros ahora. Pero claro, a mí me gustaba más la química con algo que tuviera que ver con la industria. Y a mí la ingeniería química me llamaba más a que fuese algo de química con la industria. Tampoco es que yo supiera muy bien de qué iba nada de esto, porque al final, por mucho que te explican de qué va una carrera, no sabes lo que es y ni puedes llegar a entenderlo hasta que lo vives. Y luego la siguiente opción era la ingeniería técnica industrial, que ahora mismo no existe como tal, pero en aquel momento sí que existía esta ingeniería, ¿vale? Que era una ingeniería de 3 años, a diferencia de la ingeniería química, que era de 5, era más corta en el tiempo, pero bueno, también abarcaba el tema de la parte industrial que a mí me llamaba bastante, ¿vale? Al final, tras mucho de decidir y un poco porque al final cuando vas a la universidad y escribes las 3 opciones, pues la primera que yo puse fue ingeniería química y como tenía buena nota para entrar, pues pude entrar, ¿vale? Entonces al final fue la ingeniería química. Pero quedaros con la química y la ingeniería técnica industrial, porque aunque yo en ese momento no las elegí o no tuve la opción de elegirlas, o de que yo entrara en esas carreras, al final las hice igual, ¿vale? Bueno, pues 2001 Odisea en el espacio, que es una película de Stanley Kubrick y que justo coincide con el año en que yo empecé ingeniería química. Pues imaginaros, pasé del instituto aquí, que era como pasar del cielo a la tierra, de verdad. Las clases no tenían nada que ver. Imaginaros que al final del trimestre tenéis un examen donde entra todo lo que disteis en el trimestre, donde son exámenes de 5 horas, o sea, es que no tiene nada que ver a lo que había vivido antes, ¿no? Y por eso pongo aquí lo del ring, porque
el ring de boxeo, porque un profesor de química analítica en primero nos comentaba que precisamente el primer año de carrera es como si estuvieras metido en un ring, ¿no? Te empiezan a dar por todos los lados y no sabes por dónde te vienen, ¿no? Y se pasa mal, os lo digo de verdad, pero se consigue uno reinventar o salir adelante con mucho estudio y muchas horas de trabajo, ¿vale? Al final lo que consigues al final del curso es decir, espera, ya sé por dónde van a venir las bofetadas, ya sé por dónde van. Y esa diferente manera, digamos, de dar las clases, de estudiar, sobre todo, de luego hacer los exámenes, ese cambio de mentalidad es el que luego es la clave para hacer el resto de la carrera, ¿vale? Pero tenéis que pasar por ahí. Aunque es duro, una vez superado, luego ya es todo más sencillo, ¿vale? Pero al final la carrera os da esas herramientas de superación, ¿no? Esto es una dificultad, la voy a superar y ahora que me digan lo que sea, que yo ya lo sé hacer, ¿vale? Y cuando ya estaba acabando la carrera, bueno, entre tercero y cuarto, más o menos, bueno, ya vais a ir viendo que tiendo a hacer muchas cosas a la vez, ¿vale? Y como me parecía poco la ingeniería química y había pasado, digamos, lo más difícil, pues un par de amigas y yo nos propusimos simultanear dos carreras, algo que todo el mundo hace, ¿no? Al final, bueno, pues todo el mundo estáis locas, ¿dónde vais, no? Bueno, allí que pedimos al vicerrectorado que nos otorgara la posibilidad de hacer la simultaneidad de las dos carreras y nos lo dieron. Es verdad que son carreras muy similares, al final tienen asignaturas prácticamente iguales, pero imaginaros, ingeniería química en Oviedo e ingeniería técnica industrial en Gijón. Y yo viviendo en Avilés, o sea, vamos, todo facilidades. Fue una experiencia muy buena, no en cuanto a aumentar la formación, porque al final eran muy similares, había 2 o 3 asignaturas simplemente de diferencia, que tampoco era relevante, pero digamos que era un concepto de estudiar diferente. La ingeniería química se estudiaba en una facultad, la ingeniería técnica industrial en una escuela de ingenieros, la manera de dar la clase, de enfocar las cosas, la ingeniería técnica industrial es mucho más práctica, cambió mucho, entonces me gustaba esa dicotomía de las dos, ¿no? Una era como más académica y la otra más práctica, y las dos yo creo que fueron muy positivas. Y aparte que la ingeniería química a nivel de la industria no es una carrera que se conozca especialmente, todo el mundo cuando le dices ingeniería química dice, sí, químico, y no, es un ingeniero químico. Es una carrera que lleva desde el 94, imaginaros, cuando hay carreras que llevan desde el 50, 60, o sea, es una carrera muy nueva y las empresas no conocen esta carrera. Pero la ingeniería técnica industrial sí la conocen. Entonces, yo sabía que eso me iba a abrir más puertas en cuanto a que ingeniería técnica industrial era más conocida y más valorada. Y tampoco me supuso mucho más tiempo porque al final las acabé a las dos a la vez. En este impasse, donde estaba estudiando estos 2 últimos años de carrera, esos 2 veranos hice prácticas en Asturiana de Zinc, ¿vale? Ya veis que no estoy parada en ningún momento, ¿vale? Asturiana de Zinc me encantaba porque era una de esas industrias en las que yo pasaba en coche con mi familia y me quedaba mirándola exhausta. Y además utilizaban un mineral que es la blenda caramelada, que la hay aquí en los Picos de Europa de Asturias, que a mí me apasionaba desde que tenía 13-14 años este mineral, porque además lo tenía en mi casa, porque es precioso este mineral, y es un sulfuro de zinc. Y el sulfuro de zinc es fuente para fabricar el zinc, que hacen en esta fábrica, que es una fábrica productora de zinc de las que más producen en el mundo. Imaginaros para mí poder trabajar un mes en verano, o en este caso 2 veranos, en una empresa así, donde yo conocía todo el proceso y además me gustaba, ¿no? por dónde venía, ¿no? Todo este proceso. Pues esto, el estar esos 2 veranos, digamos, sacrificándome las mañanas de todos los veranos de julio para madrugar e ir a Asturiana de Zinc, luego iba a abrirme otras puertas, lógicamente. Cada paso que deis va a tener luego repercusiones en lo que hagáis después. Y empecé mi vida laboral. Acabé los 2 proyectos de fin de carrera, tanto el de Ingeniería Técnica Industrial como el de Ingeniería Química,
Los dos estaban relacionados entre sí, un poco también circunstancialmente, no porque yo los eligiera, sino porque cuadraron así, con temas de depuración de aguas, ¿vale? El primero de ellos fue una desaladora de agua de mar por ósmosis inversa. Imaginaros coger agua de mar y hacerla potable, sobre todo para sitios donde no hay tanta agua como por ejemplo aquí en Asturias. Entonces, a mí eso me parecía, bueno, de hecho existen desaladoras en el Mediterráneo, ¿no? Porque hay escasez de agua. Y poder coger agua de mar y poderla hacer potable, a mí me dejaba loca, ¿vale? Cuando tuve que hacer este proyecto, que fue el de ingeniería química, bueno, lo hicimos en un grupo de personas, creo que éramos 5 chicas y un chico, no, 4 chicas y un chico. Y una de las cosas que me tocó hacer aquí fue diseñar un filtro de arena. Vale, el filtro de arena era un pretratamiento para eliminar los sólidos en suspensión del agua del mar. Y claro, yo no tengo ni idea de cómo diseñar un filtro de arena. Yo esto no lo di en la carrera. Es que en la carrera no vais a poder dar todo lo que hay en el mundo, o sea, no vais a poder saber todo, es imposible, ¿vale? Pero sí vais a tener las herramientas para que, aunque no sepáis cómo se diseña un filtro de arena, os vayáis a un libro, os vayáis a donde sea y extraigáis las fórmulas o la manera de diseñarlo. Porque yo en la carrera diseñar filtros de arena no hice, pero diseñé cambiadores de calor, diseñé cristalizadores, diseñé condensadores, torres de destilación, eso sí que lo diseñé. Con lo cual, vale, no es lo mismo, pero el concepto de cómo hacer el diseño sí que lo tenía. Con lo cual me fui a la biblioteca, me busqué todos los libros que encontré de tratamientos de agua y encontré uno que me dio la clave de cómo diseñar un filtro de arena y así lo pude diseñar. Pero para que veáis que no todo se da en la carrera, pero sí tenéis la manera de ejercéis, digamos, os entrenáis durante la carrera para que, da igual lo que se os ponga delante, que podéis resolverlo. ¿Vale? Un filtro de arena o todo lo que se me vino luego después, tenéis las herramientas y la capacidad para poder hacerlo. ¿Vale? En ese impasse también, esto todo fue un poco simultáneamente, ya os digo que hago muchas cosas en paralelo. Estudié un máster en Sistemas de Gestión Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Prevención. En aquella época las empresas demandaban mucho el tema de ser técnico superior de prevención. ¿Vale? Entonces yo vi claro que, bueno, que esa parte la necesitaba y de hecho luego la necesité, ¿vale? Pero fue un poco lo que te iba llevando el momento, ¿vale? Porque esto va por modas. Hay momentos en los que se pide un máster de un tipo y hay otras épocas en las que se pide el máster de otro tipo. Pero en ese momento era lo que había que hacer y yo lo hice. Y justo si acabé, digamos, la carrera o presenté el proyecto de la desaladora en septiembre, en octubre salieron unas becas de la SEPI para trabajar en Alcoa. Alcoa es una empresa que fabrica aluminio, que tiene varias fábricas, o en aquel momento tenía varias fábricas en España, en Alicante, País Vasco, Galicia y aquí en Asturias. Yo la verdad que sí que en Alcoa la teníamos en Avilés, pero bueno, era una zona que no era, digamos, por donde yo solía pasar y desconocía que había esta empresa en Avilés, pero ahí estaba. Y nada, me apunté a estas becas, que es verdad que la primera fase de estas becas era a principios del año y esto ya estamos a septiembre, pero abrieron una segunda fase con un pequeño porcentaje de plazas que habían quedado sin cubrir. Y dije, bueno, yo voy a ir y que sea lo que tenga que ser. Bueno, pues me llamaron para hacer la entrevista, me tuve que ir a Madrid a pasar unas pruebas de inglés. Y aquí remarco el tema del inglés, que yo espero que ya esta parte esté superada y que todos sepáis perfectamente inglés. Vale, pues poneros las pilas ya, ¿vale? Porque sin inglés da igual lo que estudiéis, es básico, de verdad. Yo tampoco lo veía así cuando tenía vuestra edad, pero yo ahora con el tiempo lo veo con perspectiva y digo, vamos, es esencial, ¿vale? Me fui a Madrid y éramos, no sé, igual éramos 50, 80 personas, un montón de gente, de todos los sitios de España, porque al final... En la entrevista, sí, sí. Y bueno, la entrevista, no, primero unas pruebas en inglés escritas y luego una entrevista con un americano, porque es una empresa americana, bueno, pues una conversación, ¿vale? Y si pasabas eso, luego pasas a otra fase, esto parece un triunfo, pero es tal cual, que hacías una entrevista con recursos humanos, ¿vale? Bueno, pues imaginaros para mí, la primera vez que iba sola yo a Madrid a esto, pasé las pruebas.
Y nada, y en ese momento no te dicen a qué planta de Alcoa te vas a ir a trabajar, pero bueno, sabes que por lo menos ya has sido seleccionado. Y nada, a la semana me llegó un email y me había tocado la planta de Avilés. Y no es porque yo dijera, mira, esta chica es de Avilés, la vamos a poner en Avilés. No, porque tenía conocidos que eran de Avilés y les tocó Galicia, o les tocó Alicante o el País Vasco. Entonces no fue, pues que tenía que ser, no lo sé. Y me tocó el departamento de mantenimiento, que fue lo que me descolocó completamente, porque yo era ingeniero químico, departamento de mantenimiento, un taller mecánico, un taller eléctrico. ¿Yo qué pintaba allí? Era una de las cosas que yo me preguntaba. Madre, ¿qué voy a aportar yo que soy ingeniero químico? Si no, yo de mecánica y electricidad sé lo justo. Bueno, pues, ¿qué es esta foto de aquí? Allí me planté, en aquel taller, era un mantenimiento central, y bueno, pues no tenía ni idea, pero precisamente por no tener ni idea, solo podía mejorar aquello, ¿no? Y aprendí un montón del taller, de todas las máquinas que tenían allí para hacer reparaciones, la parte eléctrica también para mí era desconocida y tuve la oportunidad de conocerlo ahí, para que veáis que aunque yo era ingeniero químico, pude trabajar en un departamento de mantenimiento. Y es un poco para que veáis la versatilidad y la cantidad de cosas que puede hacer una persona que aunque se especializó en ingeniería química, puede hacer otras perfectamente. Y cuando acabé la beca, es verdad que justo en ese año, que era el 2008, en España había una crisis bastante importante económica y no me pude quedar en esa empresa, pero a la semana, es que no me dio tiempo casi ni a descansar, me apunté a una beca que había en Saint-Gobain. Saint-Gobain es otra empresa que hay en Avilés que hacen... Me apunté yo. Yo era muy activa buscando cosas, ¿eh? Para eso es importante también, no os van a picar la puerta, hay que moverse, es muy importante. Y es una empresa que hace vidrios y en concreto yo estaba en la parte de los parabrisas de los coches, que también yo decía, yo no tengo ni idea de parabrisas de los coches, pero aprendí el proceso y no os podéis imaginar la complejidad que tiene un parabrisas de un coche, de verdad. Bueno, pues ahí estuve en el departamento de prevención, ¿vale? En la parte de seguridad, que yo como había hecho el máster de prevención, pues me vino bien. Al final todo nos viene bien, ¿vale? Aquí me dediqué a mantenimiento, aquí me dediqué a prevención, vais viendo la cantidad de cosas que hice diferentes, ¿vale? Aquí estuve un año también, ¿vale? Y justo cuando acabé ahí, nada, pasó muy poco tiempo hasta que yo me metí en el centro de investigación de ArcelorMittal. ¿Y en esas becas cobrabas? Sí. Sí, poco, pero cobraba, sí. Pero yo no lo hacía por el dinero, lo hacía porque me apetecía empezar a rodar en el mundo laboral, aprender cosas, saber cómo era trabajar, esas cosas, al final era mi intención, no el dinero en sí, ¿vale? Bueno, pues empecé a investigar, empecé en el centro de investigación. Ya me diréis, venía de Asturiana de Zinc, de un proceso de extracción del zinc. Pasé por Alcoa, que era una industria del aluminio, pasé por Saint-Gobain, por la industria de los parabrisas, y ahora aparezco aquí en ArcelorMittal. Ya me diréis que no se parecen nada, pero bueno. Cambié totalmente de tercio porque era meterme en el mundo de la investigación, del que yo no tenía ningún tipo de experiencia previa, o sea, no tenía ni idea. Y claro, yo cuando llegué allí dije, bueno, ¿qué necesito para estar aquí? ¿No? Lo primero. Entonces empecé a ver a mi alrededor y empecé a ver que la mayoría de la gente que estaba allí eran doctores. Vale. No sé si sabéis lo que es un doctorado. Cuando tú acabas la carrera puedes hacer un máster y luego un doctorado especializándote en un tema concreto o investigando sobre algo, ¿vale? Es como algo después de hacer el grado, ¿vale? Eso lo sabéis más o menos, ¿eh? Vale. Entonces yo empecé a ver que los demás eran eso, y bueno, pues si aquí la gente que hace investigación son doctores, pues es que igual hay que hacer eso, ¿no? Entonces hay que meterse en esta rueda. Entonces estuve mirando a ver qué tenía que hacer para hacer el doctorado y me dijeron, bueno, es que tienes que hacer primero un máster. En aquel momento, bueno, era así el sistema. Dije, bueno, pues me hago un máster en ingeniería química, que lo había. Y nada, me apunté al máster y justo como una semana antes de empezar el máster me dijeron, no, se cancela el máster. ¿Y yo qué hago ahora? Porque claro, si no hago un máster este año, pierdo un año de poder al año siguiente matricularme del doctorado. Bueno, pues me busco un máster de otra cosa. Y me busqué un máster en Química y Desarrollo Sostenible, que bueno, parece algo similar a lo que yo había hecho, pero no.
No tenía nada que ver. Máster en química lo hacían la gente que hacía el grado de la licenciatura de química, que era como, digamos, un curso más. Esta gente, que aparte que yo les llevaba ya 10 años, porque yo ya hacía 10 años que había acabado la carrera, se habían pasado los 4 años del grado de química estudiando química orgánica 1, química orgánica 2, química orgánica 3, o sea, controlaban de todos los tipos de química analítica, orgánica, inorgánica, de todo lo que puedes imaginar, controlaban un montón. Y esto era como un paso más, ¿vale? Y ahí iba yo, que no tenía ni idea de nada. Entonces volvemos a que me meto en algo que no tengo ni idea absolutamente. Aquí sí que os tengo que decir que no tenía ni idea, pero no tenía ni idea de verdad. Y de verdad lo pasé mal, pero muy mal. Y hay que tener en cuenta que yo estaba trabajando en Arcelor por las mañanas y me iba a las 4 de la tarde a Oviedo a estudiar el máster y me volvía a las 8 de la noche para casa con un montón de deberes del máster que yo ya, mi cabeza no daba para más. Que al día siguiente me tenía que madrugar para irme otra vez a trabajar. Deberes que yo, de verdad, no tenía ni idea cómo hacerlos porque es que mi química era muy básica, o sea, no podía afrontar esto. Tenía una asignatura, me acuerdo, química computacional, que yo decía, mira, esto me parece imposible. Bueno, pues a pesar de lo mal que lo pasé y de las dificultades, lo saqué. Lo saqué y de verdad que es de las cosas que más orgullosa me siento de haber sacado porque fue muy duro. Pero para que veáis que, vamos, hasta lo imposible se puede. Entonces, por eso os decía que mi idea inicial era hacer química, ingeniería técnica industrial en química o ingeniería química. Y al final me hice la ingeniería química, la ingeniería técnica industrial y me hice la química también. Al final abordé todo. En este impasse, bueno, aquí como ingeniera de investigación, en ArcelorMittal estuve 7 años, ¿vale? Voy a explicaros ahora qué más cosas hice durante estos 7 años, pero aparte de estar trabajando en un montón de proyectos súper interesantes dentro de este centro de investigación, este centro de investigación de ArcelorMittal da soporte a todas las plantas del mundo de ArcelorMittal en cuanto a temas de agua. Imaginaros la dimensión de esto, ¿eh? O sea, plantas de Brasil o de Estados Unidos, si tenían problemas con aguas dentro del proceso siderúrgico, recurrían al centro de investigación que hay en Avilés. Imaginaros la importancia. Y aparte de hacer la investigación, estudiar el máster y hacerme el doctorado, en el impasse del doctorado me casé y tuve un hijo. Como ya eran pocas cosas las que tenía, pues más. Imaginaros cuando presenté la tesis doctoral, mi hijo tenía 17 meses, la dificultad que eso entraña. De un niño pequeño que quiere estar con su madre todo el rato y yo haciéndome la presentación para la tesis doctoral. O sea, fue un momento también bastante caótico. Y aparte me otorgaron el premio cum laude, que digamos, esto es un premio que el tribunal de manera consensuada otorga a aquellos proyectos que, bueno, pues tienen una excelencia, ¿vale? Durante estos 7 años que estuve en el centro de investigación, tuve la oportunidad de irme a Bruselas como evaluadora independiente y observadora de proyectos europeos, ¿vale? Proyectos que tuvieran relación con el medio ambiente y la siderurgia, que era lo que yo controlaba. Bueno, esta experiencia me vino un poco porque dentro de I+D teníamos proyectos subvencionados donde teníamos relación con gente de la Comisión Europea. Nos vinieron un día y nos dijeron, mira, necesitamos gente que sea evaluadora independiente, si alguien quiere. Y yo dije, yo me voy para allá. Bueno, esta experiencia... Mi hijo con su padre. Que para eso también tiene un hijo. Eso también forma parte de esto. No solo somos las mujeres las que tenemos los hijos, también los... No, pero, o sea, ahí estuviste mucho tiempo. No, esto tiene una parte que se hace desde aquí. Ellos te mandan los proyectos y tú desde aquí los evalúas y mandas tu evaluación desde aquí y luego te tienes que ir allí 3 días. O sea, que tampoco es mucho. No me fui años, no. Te vas 3 días allí a exponer la evaluación que tú hiciste desde aquí. Pero la tienes que exponer con otras 2 personas que leyeron los mismos proyectos que tú, que son de otros países y de otros sectores, que no conoces de nada. Con un oficial allí de la Comisión Europea examinándote de qué puntos fuertes y qué puntos débiles tienen estos proyectos. Esta experiencia, volvemos al inglés, hay que saber inglés. Si no, no podemos evaluar esto. ¿Vale?
Esta experiencia es muy enriquecedora por la diversidad de nacionalidades que encontramos aquí, de diferentes sectores, no solo de la industria, sino también de las universidades, de centros tecnológicos. O sea, es una experiencia que yo, recomiendo a todo el mundo, ¿vale? Y que me brindó la oportunidad gracias a estar en un centro de investigación. Al final, si os fijáis, va todo ligado uno con otro. Y luego es otra experiencia que viví también estando en I+D, que fue irme a Italia, ¿vale? Aquí si tienes la misma duda también. Aquí me fui unos días también, pero mi hijo estaba bien, no te preocupes. Vale, aquí me fui al sur de Italia, justo donde el tacón de la bota, y me fui a una planta que en aquel momento iba a comprar a ArcelorMittal, que estaba en Taranto, que se llama Ilva, y me fui allí con una planta piloto que tuve la suerte de diseñar yo, y no solo de diseñarla, sino de seguir el montaje y la puesta a punto, y de llevármela allí a Italia y que funcionase. Y no solo que funcionase, sino que los italianos que quedaban allí tenían que operar con ella después, ¿vale? Imaginaros tener la oportunidad que os den vía libre de diseñar la planta como tú quieras. Era una planta de tratamiento de aguas de lavado de gas del horno. Imaginaros, o sea, que os den... Yo es que soy muy clásica, me cogí un papel grande y empecé a dibujar, y que de lo que tú dibujes luego hagan una planta piloto. Eso, de verdad, es de lo más satisfactorio que... ¿Eres de la foto? Es esta. Es igual el casco y las gafas no se ve. Pues imaginaros eso, poder diseñar vuestra planta piloto, que funcione y llevártela a Italia. Eso es una pasada, de verdad. Dime, dime. Sí, porque claro, como estábamos en un centro que era global, pues teníamos que ir a Francia, a Luxemburgo, a Alemania, teníamos que movernos en muchos ámbitos. ¿Y qué es una planta piloto? Una planta piloto es una planta de tratamiento de aguas, pero no es tan grande como para tratar los caudales de las aguas industriales, son más chiquititas. Serían, por ejemplo, imaginaros como el ancho de un contenedor marítimo. ¿Os dais cuenta los contenedores de los barcos? Pues de ese tamaño, pues dentro metimos tanques y bombas y ahí montamos la planta piloto. Es como más chiquitito, pero hace la misma función que si fuera una grande. Es como el previo a montar una grande, te haces una pequeña, exacto, y si funciona, luego ya la haces grande. Exacto, exacto. Dime, dime. ¿Tuviste que irte de viaje tuviste que salir de viaje fuera de Europa? Pues no, en esa parte no me tocó a mí, pero sí que tenía compañeras dentro del grupo que se tuvieron que ir a la India y a Brasil, y a Canadá también. A mí no me tocó esa parte, dependía de la línea de trabajo que lleváramos cada una y de los problemas que surgieran en las plantas, pero a mí solo me tocó Europa, la verdad. Pero sí, se podía salir también a otros sitios, ¿eh? Sí, sí. Vale, y de ahí cambié radicalmente cuando acabó el viaje a Italia, no porque me fuera a Italia, sino porque me tocaba dar este paso de cambio en mi vida, y me hice Change Leader, que diréis, ¿y qué es eso? ¿No? Porque me lo dice todo el mundo, así que os lo voy a explicar, ¿vale? Pues un Change Leader, bueno, seguía dentro de ArcelorMittal, ¿vale? Pero me cambié del centro de investigación, me cambié a la planta industrial, ¿vale? Donde ya se hace el acero. Y ahí me metí en un departamento que se llama el Departamento de Mejora Continua, ¿vale? Que sigue esta filosofía japonesa de Kaizen, ¿vale? Que significa Kai, cambio, y Zen, mejora, ¿vale? Aquí no tenía nada que ver con la investigación, no tenía nada que ver con la seguridad que había hecho, no tenía nada que ver con mantenimiento, o sea, rompí completamente con todo lo que había hecho hasta ese momento y me metí a liderar equipos de trabajo que llevo entre 12 y 16, pero bueno, la media es 12 cada trimestre. Son grupos de trabajo que hay en diferentes departamentos, hay 14 departamentos dentro de lo que es entre Arcelor Avilés y Arcelor Gijón. En cada uno de estos grupos tengo entre 5 y 6 personas, tengo gente que son multidisciplinares, hay gente que es un operario mecánico, otro que es eléctrico. Dime. Sí. No, es una empresa que está en Avilés y en Gijón. ¿ArcelorMittal? Ah, pues no lo sé, igual venía en algún sitio por ahí. No, pero no es mía la empresa, no, es del señor Mittal.
Vale, entonces imaginaros que ahora no me dedico a investigar ni me dedico a nada de eso, me dedico a ir a los departamentos, a sentarme con un grupo de personas que tienen que solucionar un problema dentro de su proceso productivo, bien por un problema de una avería de una máquina, por un problema de fiabilidad, un problema de calidad en los productos que están haciendo. Sabéis que los principales productos que hace ArcelorMittal aquí en Asturias son galvanizado, que es las chapas de los coches, es acero galvanizado, es acero que sumergen en zinc, precisamente de Asturiana de zinc, hojalata, que es, por ejemplo, las latas de Coca-Cola, de Fanta. Esas latas son de hojalata de ArcelorMittal. Hacen los carriles de los trenes, de los raíles. Las baterías a veces. ¿Las baterías? O sea, hay una sección que es... Baterías de coque, sí, donde se coquiza el carbón. Sí, es una fase previa a hacer el producto final. Tenemos alambrón, que se utiliza para el tema de los neumáticos de los coches. Tenemos chapa, que se utiliza para hacer las torres eólicas de estas de viento. Imaginaros la cantidad de productos que se producen aquí en Arcelor, ¿eh? Pues yo estoy en esos departamentos liderando esos equipos de trabajo para que solucionen un problema siguiendo una metodología, ¿vale? Entonces, para que veáis, o sea, me dedico a investigar temas de tratamiento de aguas y ahora me dedico a liderar equipos. ¿Qué hace una ingeniera haciendo todo eso? Pues, y mañana haré otra cosa, que no tiene nada que ver con lo que he hecho anteriormente. Pero la ingeniería me ha dado esa versatilidad de hacer lo que yo quiera, porque soy capaz de solucionar lo que queráis, porque me he enfrentado a un montón de problemas que no existían previos a que yo pudiera resolverlo, ¿sabes? Entonces, bueno, y que me puse aquí lo del MBA. Cuando yo me vine aquí de Change Leader al Departamento de Mejora Continua, también dije, a ver, ¿qué hay que estudiar aquí? ¿Qué hay que saber aquí? Porque yo de aquí no sé nada. Voy a empezar a preguntar a mis compañeros qué estudiaron. Y me dijeron, uy, que se me fue. Pero, un máster, un MBA, que es un máster en gestión y dirección de empresas, donde, pues, sobre todo temas financieros, que yo no tenía ni idea, temas de recursos humanos, que tampoco tenía ni idea. Te daba otra visión que yo desconocía de la empresa, porque yo venía de investigar y de hacer otras historias, pero de esto nada. Entonces me metí a hacer un MBA, para que veáis que cada paso que he ido dando ha sido diferente, pero me he encargado de formarme en eso nuevo, ¿vale? Y luego os pongo esta frase porque me parece que refleja realmente la vida profesional de una persona, que es que la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, ¿vale? Yo al final sí que me he formado, pero también he ido avanzando y buscando oportunidades para que eso fuera posible. Es lo que comentabas tú, no me picó nadie a la puerta para llamarme a ir a Asturiana de Zinc o a Alcoa o a ArcelorMittal, me lo he tenido que buscar yo, pero también es verdad que mi experiencia previa me ha abierto puertas para dar los siguientes pasos, ¿vale? Con lo cual, la preparación es la base, es lo que necesitáis ahora mismo. Katherine Johnson y los viajes espaciales, Emily Warren y el puente de Brooklyn, Heidi Lamar y el Wi-Fi, Rachel Carson y la ecología, Annie Leibovitz y el retrato de una era. El talento femenino mejora el mundo gracias a las disciplinas STEAM y tú puedes formar parte de ellas. Las empresas de Asturias te esperan.